Hola, hola, buenas noches. Bienvenidos al programa. Yo soy Jaime Bailey. Estamos saliendo desde Miami en directo para todo el mundo. El presidente Trump, que cuando el dictador ruso Putin invadió Ucrania lo elogió y dijo que era un hombre genial, ha dicho ahora que si él estuviera en la Casa Blanca, Putin no habría dado la orden de invadir Ucrania. Y que Obama fue débil, complaciente con Putin cuando éste ordenó invadir una parte, el sur de Ucrania, la península de Crimea. También dijo que Biden ahora no ha sido suficientemente enérgico en repudiar al autócrata de Moscú. Under Bush, Russia invaded Georgia. Under Obama, Russia took Crimea. Under Biden, Russia invaded Ukraine. I stand as the only president of the 21st century on whose watch Russia did not invade another country. Eso no es verdad. Rusia invadió militarmente el cielo de Siria. Desde el 2015, Obama era todavía presidente, hasta fines de 2017, y machacó despiadadamente con bombas a la ciudad siria de Alepo, matando centenares de miles de personas. Todo el año 2017, cuando los rusos invadían el cielo de Siria y mataban rebeldes sirios, el señor Trump estaba sentadito en la Casa Blanca y no movió un dedo para que Putin retirase sus aviones de Siria. El secretario de Estado Blinken le ha recordado al dictador Putin que uno de sus hermanos, yo no sabía esto, murió en el sitio, en el asedio a Leningrado. Un asedio que duró casi 3 años. Un asedio que provocó la muerte de millares de personas por falta de comida. Blinken sugirió que Putin estaría tramando cercar, sitiar y asediar de ese mismo modo cruento a Kiev. There will be reports of attacks by Russian forces on agreed-upon humanitarian corridors. We've seen scenes like this before in Europe. Every Russian has lived or learned about the horrific siege of Leningrad during World War II, in which that city's civilian population was systematically starved and intentionally destroyed over nearly 900 days, leading to hundreds of thousands of deaths. That siege affected millions of Russian families, including President Putin's, whose 1-year-old brother was one of the many victims. Now, Russia is starving out cities like Mariupol. Fuentes de inteligencia confirman que las intenciones rusas consistirían en cercar, en rodear a la capital de Ucrania, Kiev, y en cerrar la línea de suministro de comida y de armas que proviene del occidente, de la espalda occidental de Kiev, principalmente desde Polonia. Si los rusos cercan Kiev e impiden que sigan llegando las armas y la comida desde Polonia, entonces los habitantes de Kiev, tarde o temprano, se encontrarán sin alimentos ni bebidas. Este fin de semana el secretario Blinken fue preguntado respecto de un posible embargo petrolero y gasífero contra Rusia. Sugirió, no afirmó, pero insinuó que Estados Unidos no tomará esa medida a solas, que solo la tomará si está de acuerdo con sus aliados europeos. Again, as we speak, in coordination with allies and partners, at this prospect of banning oil imports. So it's interesting you added the in coordination. We will not do this unilaterally. The United States is not going to do this unilaterally. A hallmark of everything we've done to date has been this coordination with allies and partners. We are much more effective across the board when we're doing things together in as close a coordination as possible. There are instances where we each do something a little bit different, but it complements the whole.
So, in the first instance, we want to make sure that we're acting in coordination. I'm not going to rule out taking action one way or another, irrespective of what they do, but everything we've done, the approach starts with coordinating with allies and partners. Los historiadores, los eruditos consideran que Putin no es que va a perder la guerra, es que ya perdió la guerra. Lo que está por verse es si la pierde en largo tiempo o en corto tiempo, si la pierde a gran escala o a escala no tan grande, a escala menor. Pero la ha perdido ya, creen los historiadores. ¿Cree lo mismo el señor Blinken? This still end diplomatically with Vladimir Putin in charge of Russia? You know, how this ends is an important question, and I wish that we could see signs that President Putin was willing to engage diplomatically to bring this aggression to a close. Right now, we're not seeing them. He was on the phone, President Putin, with President Macron of France a couple of days ago, and by all accounts, according to the French, he's digging in and doubling down. And I think we have to be ready that this could go on for some while. En efecto, puede ser una guerra larga, una guerra de semanas, una guerra de meses, si Putin decide rodear, cercar a Kiev e impedir que llegue la comida a la capital ucraniana y las armas. Todo lo cual está llegando desde la espalda occidental de Kiev, principalmente desde Polonia, marginalmente desde Eslovaquia y Hungría. Así las cosas, no se comprende por qué al norte de Kiev hay un convoy militar de más o menos 40 millas, convoy militar ruso, que no avanza, que está detenido. Circulan diferentes hipótesis, ¿no? Una es que se trata de un embuste, de una treta de Putin, que le hace creer a Kiev que va a atacar por allí, pero por allí no se mueve, no ataca, está detenido. Circula también una hipótesis favorable a Ucrania, según la cual los ucranianos han sido muy astutos en paralizar ese convoy, porque usando sus misiles antitanque, Stinger y Javelin, pero sobre todo los drones que le han comprado a Turquía, apuntan no a los tanques, apuntan a los vehículos que llevan el combustible. Es decir, que los ucranianos habrían hecho estallar casi todos los vehículos que llevaban el combustible en el convoy militar. Por eso ese convoy se habría quedado sin gasolina para seguir avanzando. No disparan contra los tanques, que sería el objetivo obvio, sino contra los camiones de combustible y de alimentos. Por eso el portavoz del Pentágono afirma que el convoy está extraña, sospechosamente paralizado, y que se difunde el rumor de que la tropa rusa está muriéndose de frío, mal alimentada y baja de moral. We do believe, as I said to Jen, that they are having morale problems, they are having supply problems, they are having fuel problems, they are having food problems, they are meeting a very stiff and determined Ukrainian resistance, and we still maintain that they are several days behind what they probably thought they were going to be in terms of their progress. But I can't, honestly, I cannot get inside, Mr. Putin's brain as to why he would find it necessary to seek support from foreign fighters. Como ustedes saben, Ucrania ha recibido los misiles Stinger y Javelin de varios países europeos, incluyendo, y esto es notorio, Alemania, que han suministrado estos misiles, se disparan desde el hombro, a Ucrania en número mayor al que ha entregado o enviado Estados Unidos. Yo no sabía lo de Turquía. Turquía era un aliado de Rusia. Erdogan es un dictador fascista, el turco, como fascista es el dictador ruso Putin. Pero Erdogan le ha dado la espalda a Putin y le ha vendido a Ucrania, a precio de rebaja, estos drones que se llaman Bayraktar TB2, que son sumamente huidizos, fáciles de eludir el radar ruso y que tienen una precisión notable
gracias a la cual habrían destruido numerosos vehículos que llevaban el combustible en ese convoy militar paralizado. El senador Rubio, Marco Rubio, republicano, Florida, sugiere que Biden debería decretar el embargo de petróleo y de gas. En este caso estoy de acuerdo con él. También sugiere que Estados Unidos no debería depender de la voluntad de Putin de vendernos o no petróleo para de ese modo manipular el precio doméstico aquí de la gasolina. You've introduced legislation to ban the import of all Russian oil to the U.S. There is growing bipartisan support for that idea on Capitol Hill. Secretary of State Blinken just told me that the Biden administration is seriously discussing it. Americans are already dealing with high gas prices. Should they prepare for that to get even worse in order to stand up to Putin? Well, first of all, let me just say that the fact that people believe that not buying Russian oil, not having Russian oil would raise our gas prices is actually very concerning, because that proves that Putin has the leverage and the power over America to raise our gas prices anytime he wants. So we shouldn't allow that to continue. We should not allow Vladimir Putin to have the power at any moment to raise gas prices on Americans by cutting us off at some point now or in the future. So we should cut them off now and replace it with American oil and have a buffer in between the time that that production starts up and the time that we make the cutoff, and we can use our strategic reserves for that. That's what I hope we will do. I hope that's where the administration's headed, but it makes no sense whatsoever to continue to buy oil from Russia that they use to fund this war and this murderous campaign that they're undertaking. El mundo libre, quiero decir Estados Unidos y sus aliados europeos, compran petróleo y gas rusos por un valor de $700 millones cada día. No tiene sentido. Están financiando la guerra en Ucrania. Tiene razón Rubio en este punto. Estados Unidos es el primer productor de petróleo y de gas del mundo. Tiene unas reservas petroleras gigantescas, las más copiosas de su historia. Que Biden use sus reservas petroleras para evitar que suba el precio de la gasolina aquí en el país, pero que dejen de comprarle gas y petróleo a Putin en medio de la guerra. Es una inmoralidad seguir financiándole a Putin el gas y el petróleo, el gas con el cual se calientan los alemanes, los italianos, y el petróleo. ¿Realmente necesitamos el petróleo ruso acá, señor Biden? Una pausa, será breve. Al volver, todo lo último de la guerra en Ucrania y de la masacre que está perpetrando Putin contra los civiles ucranianos que tratan de huir de los barrios obreros marginales como Irpin en el cinturón de Kiev. Ya venimos. Bienvenidos de vuelta al programa. Millares de civiles ucranianos tratan de escapar, pero ya es demasiado tarde. Esto ocurre, por ejemplo, en la ciudad sureña de Mariupol. Mariupol está debajo del Donbass, debajo de Donetsk y de Luhansk, y por su ubicación geográfica es un botín preciado para los invasores. La población civil seguía atrapada el domingo en la ciudad ucraniana de Mariupol. El operativo para comenzar a evacuar a cerca de 200.000 habitantes fracasó el domingo por segundo día consecutivo. El gobernador de la región afirmó en Facebook que la columna para evacuar a la población civil no salió de Mariupol porque los rusos reagruparon sus fuerzas y comenzaron a bombardear la ciudad. El presidente ruso Vladimir Putin acusó a los nacionalistas ucranianos del fracaso de la evacuación, quienes según él también habrían impedido el anterior intento. La caída de este puerto estratégico marcaría un punto de inflexión en el conflicto, porque permitiría a Rusia unir las tropas que avanzan desde la península de Crimea, anexada por Moscú en 2014, con las fuerzas que penetran el país desde el Donbass en el este. Es clave impedir que los invasores rusos bloqueen el suministro de armas y de comida que proviene de la espalda occidental de Kiev, ¿no? Pero a eso van, a eso avanzan desde el sur, con ese objetivo, avanzan. El gobierno de Kiev sostiene que ha matado como a 10.000 soldados rusos. La CIA considera que la cifra puede estar exagerada, pero que han abatido entre 2.000 y 3.000 rusos, que son bastantes, ¿no? Por supuesto, en casa los rusos no se enteran de esto porque la televisión está amordazada, censurada y no lo cuenta.
Pero, por ejemplo, en la televisión que queda en pie de Kiev, que no es mucha, muestran a este comandante militar ruso capturado, y este comandante ruso pide disculpas por la invasión y dice que sus soldaditos, los jóvenes, creen la propaganda siniestra de Putin, según la cual en Kiev, en Ucrania, hay un gobierno nazi que les quiere disparar una bomba atómica. Это еще, когда мы в России находились, что на территории Украины господствует фашистский режим, что националисты, нацисты захватили власть в свои руки. Вам, наверное, тяжело, да, пойти против воли своего командира и так далее. Ну реально, здесь происходит геноцид. Геноцид, по большому счету, просто народ уничтожается. Мы там отсидим в тюрьме, не знаю, там, любой приговор, там, который мы заслужили, это, ради бога, это как бы мы уже готовы все принять. Dice ese comandante ruso, lo acaban de ver, que ha sido capturado por los ucranianos, que lo que sus tropas están haciendo en Ucrania es un genocidio, están exterminando sistemática y minuciosamente a los civiles, a los ancianos, a las mujeres, a los niños. Pide disculpas por eso. Поэтому я вас очень прошу, пока есть возможность, остановитесь просто. Наша задача с вами просто не допустить реально тотального уничтожения здесь вот этих двух народов. Это просто страшно. Я, наверное, не найду слов тех, которые бы там загладили нашу вину, поэтому... En el día número 12 de la guerra, Ucrania anunció hace pocas horas que había derribado 2 aviones rusos que sobrevolaban Kiev. De ser así, es una gran noticia. También Ucrania difundió las siguientes imágenes del derribo de un helicóptero ruso. Ese sería un helicóptero ruso que se precipita a tierra y arde en llamas, derribado por un misil Javelin. Han llegado en las últimas horas a Kiev como 17.000 misiles Javelin. Los envían los países bálticos, los Países Bajos, Checoslovaquia, Alemania y, menos mal, también Estados Unidos. Las peores imágenes de la guerra se han registrado este fin de semana en la localidad de Irpin, muy cerca de la capital, Kiev, a pocos kilómetros. Los civiles estaban evacuando, tratando de subir a buses para luego dirigirse al oeste, a Polonia. Digo mujeres, digo niñas, y la carnicería rusa no tuvo piedad. Cayeron misiles en el corazón del pueblito de Irpin, matando a una familia. Son imágenes de la localidad de Irpin, cerca de Kiev. Un reportero graba cómo este hombre intenta cruzar al otro lado del puente para ponerse a salvo. Pero las tropas rusas no se lo permiten. El alto el fuego ha fracasado. Lanzan proyectiles de morteros sobre civiles inocentes y este vídeo se acaba convirtiendo en una prueba irrefutable. Irpin es una zona crucial en la ofensiva rusa por ser el último obstáculo para llegar hasta la capital, así que lleva días siendo masivamente bombardeada. Están muy cerca de llegar a Kiev los rusos. NBC propaló estas imágenes de la explosión artera y miserable en el corazón de Irpin, matando a una madre, a sus 2 niñas y a un acompañante que se presume que sería el padre de las niñas. Sobrevivió el perrito, cuyos aullidos, cuyos gemidos de dolor quizá lograrán escuchar. Вчора було з дітьми, кажеш. Погано було. Дітей 200-х вивозили, мирне населення, маленькі. Смотрите его! Стоять! All right. No. Come on, medic!
La crueldad, la sevicia, la abyección, la ruindad de los invasores rusos en Ucrania no tienen perdón de Dios. Narra lo que ocurrió allí en el corazón de Irpin una reportera de MSNBC que estaba allí a pocos metros de la tragedia. I was standing behind a cement wall. There were Ukrainian troops around. They were not firing. They were there basically to help civilians, carrying the elderly, helping carry children, helping people with their luggage as they were fleeing from this ongoing battle. And at some point, mortar rounds started coming in. Initially, they started about 200 meters from where we were standing. And so I assumed that they were intentionally shelling a position of Ukrainian soldiers off in the distance. La valerosa reportera continuó fotografiando a la familia despedazada por las bombas rusas. And eventually that shelling came closer and closer to the line of civilians that I was photographing fleeing. And I thought, it's not possible. I mean, everyone knows that this is the position of the civilians. And within sort of the mortar rounds went back and forth as the Russians literally zeroed in bracketing on the civilians. And a mortar landed about maybe 40 feet from me, not even, literally right between myself and the family that was killed. Los últimos civiles tratan de salir de Irpin porque los ucranianos se disponen a volar el último puente que conecta Irpin con Kiev para obstruir el avance del convoy ruso. Escapada contrarreloj antes de que vuelen el último puente de Irpin. Cientos de habitantes huyen del asedio a la ciudad. El ejército ha colocado explosivos en el último puente que queda para dinamitarlo en cuanto vean acercarse a las tropas rusas. Esta localidad de 60.000 habitantes es estratégica para los rusos por encontrarse a solo 20 kilómetros al noroeste de Kiev. El lugar es una ratonera. Rusia ha anunciado que abrirá corredores humanitarios a las 8 horas de la Europa continental. Las ciudades que podrían tener esos pasos para sus civiles son Kiev, Mariupol, Kharkov y Sumy. Los últimos intentos de abrir corredores humanitarios han fracasado. Una pausa y al volver un ucraniano recoge de entre los escombros, las ruinas de su casa, algunas pertenencias familiares y encuentra vivo a su gatito. Bienvenidos de vuelta al programa. No es fácil escapar de Kiev, la capital ucraniana. Si uno intenta caminar de Kiev hasta Leópolis o Lviv, son más de 500 kilómetros. Es decir, que son días de días caminando, 8, 10 días caminando. De tal suerte que esto solo lo pueden hacer los muchachos, ¿no? Caminar de Kiev a Leópolis y de allí caminar a la frontera con Polonia. Entonces casi todos se van en trenes o en buses, o los más afortunados en autos, ¿no? Pero las carreteras están salpicadas de controles. Las carreteras que llevan a primera línea están salpicadas de controles militares, barricadas y erizos checos para bloquear el paso a los rusos. Un poco más adelante, los soldados vigilan desde las trincheras cualquier movimiento extraño. Quiero que mis hermanas recojan flores, no metralla, nos dice Sasha, que asegura que se alistó para protegerlas. Más adelante, cerca del frente, hay que dejar los coches y seguir a pie. ¿Cómo resistirán esos valerosos combatientes ucranianos cuando la aviación rusa se ensañe con ellos, se cebe en ellos? ¿Cómo resistirán estos que están en la primera línea de batalla, en las trincheras? Estamos en primera línea de fuego. Estos blindados la protegen del avance de las tropas rusas. Los mandos militares ucranianos esperan un avance inminente. Continuamos camino hacia Nova Andreivka, ahora en calma, pero en tierra de nadie, desde hace días sin electricidad. No sabemos desde dónde nos atacan. Las bombas llegan de todas partes. Un poco más adelante está la casa de Nikolai, un antiguo soldado soviético. Mientras en la lejanía se escuchan algunas detonaciones, nos cuenta que teme que la guerra destruya las abejas que ha cuidado durante toda su vida. Al sur de Kiev, a solo 50 millas, es decir que los rusos están muy cerca al sur y al norte de Kiev,
Un ucraniano estoico, su casa completamente derribada, en ruinas, su mujer asesinada por los invasores, su hija también, trata de encontrar pertenencias entre los escombros. The small country road is now lined by piles of rubble, burned out cars, collapsed homes, and a deep crater where a Russian missile struck. The attack, caught on a village security camera, hit the home of Igor Muzhiev in the small village of Marhelivka, about 15 miles south of Kyiv, where he lived with his family. Now they're gone, killed in an instant. 5 family members and a friend, including his 12-year-old daughter, who was disabled in an accident with a drunk driver, his wife, just 46 years old, and his son-in-law, the father of his grandchildren. Toda la familia asesinada, abatida por los invasores rusos. Este pobre hombre, Igor, dice, nada tiene sentido, nada tiene sentido. Y luego encuentra vivo a su gatito. Today, Muzhiev, black eye and face bruised, picked through the debris, trying to find belongings and documents. There was a brief moment of happiness when he found one of his missing cats. But the reality of how his life is forever changed has not yet sunk in. Никаких думок нема. Какие могут быть думки? Ужас. Ужас, да и все. Хочется уже скорее мира, да уже оставили, чтобы Украину в покое. Дай Бог, чтобы на этом уже все оно закончилось. Tarde o temprano, la venganza de los ucranianos en todo el mundo será terrible. Resiste ferozmente el alcalde de Kiev, el exboxeador que es un héroe entre los ucranianos, Vitaly Klitschko. Su historial pugilístico. Regresa después de años de entrenamiento en Alemania y se suma a la Revolución Naranja de 2004. Él ya es una leyenda, un tipo duro, ilustrado con un doctorado que se abre paso con su propio partido como alcalde de Kiev en 2014. Sus 2 metros y los de su inseparable hermano no pasan desapercibidos en la Plaza Maidán durante los sangrientos disturbios que reafirman a Ucrania frente a Rusia. Klitschko, el exboxeador, ahora alcalde de Kiev, cree que los rusos intentarán matarle tan pronto como puedan. Klitschko es de esos que se planta con el maillot en la mesa electoral. Él mismo se ha visto como presidente y siempre ha esquivado las acusaciones de mafioso o de arribista. Se mueve bien en las celebraciones y en los actos que destacan la identidad de Ucrania en Europa. Ahora es blanco directo para los rusos. Solo interrumpe para hablar con el presidente. Conoce bien al enemigo porque su padre fue general del ejército soviético y ahora, con 64 kilómetros de artillería enemiga avanzando hacia su ciudad, insiste en que después de la guerra devolverán todo a su lugar. Y es palabra de campeón. 64 kilómetros de convoy militar ruso, de artillería enemiga, al norte de Kiev, que no avanza, que no se mueve. ¿Por qué? Es un misterio, ¿no? Es un misterio. Se casan vestidos de camuflaje 2 ucranianos, una mujer, un hombre, en medio de la guerra. Звичайно, я щаслива перш за все, тому що ми живі, цей день почався, мій чоловік живий, він зі мною, і ми вирішили, так порадилися і вирішили, що раптом що буде завтра. І приносить дуже багато удачі. Дай Бог нашій Україні, нам, українцям, удачі. Казати всім, що не дивлячись ні на що, ми віримо в майбутнє, життя продовжується, і ми сповнені рішучості дати відсіч ворогу, відвоювати назад всі наші землі і перемогти. En Mykolaiv, esto es muy cerquita de Odessa, muy cerquita de la frontera entre Ucrania y Moldavia. Moldavia es un país muy pobre, paupérrimo, al sur de Ucrania. No está en la OTAN, se presume que Putin podría invadirlo también. Hay una hilera, una columna de camiones incendiados. Camiones incendiados tras el ataque de misiles rusos en la ciudad portuaria de Mykolaiv. Es una de las imágenes que ha dejado este lunes el 12º día de guerra en Ucrania. Las tropas de Putin han afianzado su dominio del sur del país y estrechado el cerco sobre la capital, Kiev.
En el norte, en Kharkov, la segunda ciudad más grande de Ucrania, los fuertes bombardeos afectaron a edificios residenciales en los que aún vivía gente. En Kiev, la ciudadanía se prepara para una posible ofensiva terrestre. Forman barricadas para bloquear las carreteras con ayuda de voluntarios. En Irpin, al norte de Kiev, pero muy cerquita, están ya los soldados rusos. Se los acusa de entrar a casas, de violentar a mujeres, de robar, de rapiñar los botines de guerra. En la región de Irpin, que lleva 3 días sin electricidad, agua y calefacción, los testigos afirman haber visto al menos 3 tanques y soldados rusos asaltando casas y coches. En el Lviv, donde se concentran cientos de desplazados, los civiles se entrenan para la guerra. Son principalmente hombres de todas las edades que quieren estar preparados para un posible ataque. Ucrania teme ataques aéreos con misiles y bombas sobre las principales ciudades y la infraestructura industrial del país. Este es el problema. Todos estos valientes ucranianos pueden resistir el avance terrestre de los rusos. Yo creo que sí, si están dotados de buenas armas, de buenos drones, de buena tecnología. Pero ¿cómo van a resistir a la aviación rusa si Occidente no le presta a los pilotos ucranianos los MiG-29 de fabricación soviética que Polonia tiene y que quiere prestar? Biden tiene que dar la luz verde a eso. Los ucranianos saben pilotear los MiG-29. Siguen huyendo centenares de civiles de Irpin. La población civil continúa su huida de las zonas asediadas por las tropas rusas en Irpin, a apenas 30 kilómetros de Kiev, donde no se ha respetado el corredor humanitario para las evacuaciones. Los rusos están saqueando nuestras casas, denuncia una vecina. En el centro del país, los bomberos trataban hoy de apagar un depósito de combustible atacado en Vinnytsia. Un asesor del gobierno ucraniano reconoce que hay casi 1 millar de localidades sin agua, luz ni calefacción. Entre ellas Mariupol, donde la gente recoge nieve y agua de lluvia para poder beber, según Médicos Sin Fronteras. Todo empezó a derrumbarse a nuestro alrededor. Vimos cadáveres. Tenemos suerte de estar vivos, dice un herido en el bombardeo de un bloque de viviendas en Kharkov. En Gerson, muy al sur de Ucrania, cerca de Crimea, los rusos, esta es la primera ciudad ucraniana que cayó bajo el control de los invasores, han establecido ya su primera base militar. Más al sur, el gobierno ruso ha distribuido imágenes de la base militar de Gerson ya bajo su control. Muy cerca está Mykolaiv, atacada hoy por misiles rusos, según el servicio local de emergencias. Todo este camino de destrucción va camino de Odessa. La ciudad portuaria trata de prepararse para los ataques rusos. Los propios vecinos llevan a este centro medicinas y comida para los soldados, pero nos faltan chalecos antibalas y cascos, dice una voluntaria. Ya regresamos. Bienvenidos de vuelta. Ahora el testimonio desgarrador de algunos reporteros allá, en Ucrania, arriesgando la vida, como el chileno Jorge Said, que está en un bus de refugiados ucranianos tratando de escapar de Kiev. Entiendo que a Leópolis o Lviv son como 550 kilómetros y cae un mortero ruso muy cerquita del bus. Es realmente el momento en que ellos están sufriendo este bombardeo, pero de manera, como ellos dicen, directa en sus casas. ¿Usted habla español? ¿Habla español? Sí. Hay que irse en este momento. En este momento están todos. Como todo un profesional, el reportero chileno continúa narrando a pesar del miedo. En estos momentos todos arrancando. ¡Antón! Llegó todo el mundo. En estos momentos arrancando. Estamos absolutamente. Fue muy cerca. Ahí sí que estuvo. El reportero chileno describe las escenas de pavor entre niños y ancianos que bajan del autobús, puesto que no se sienten suficientemente protegidos ahí.
La guerra en su máxima dimensión y quienes más sufren, niños, madres, ancianos. Escribe junto a este video el periodista chileno Jorge Said, quien se encuentra en Ucrania cubriendo la guerra. Estas imágenes las grabó en la primera línea del conflicto en la ciudad de Irpin, donde la vida descendió a los infiernos, como él mismo comenta en la publicación de Instagram. Estamos en estos momentos todos arrancando. ¡Antón! Como ven, el reportero corre, se agita, sufre, arriesga la vida, desde luego, pero sigue haciendo su trabajo. Y mientras trata de entrevistar a uno de los testigos de ese infierno, el aterrador sonido de los disparos de guerra y la pesadilla que vivieron los residentes de Irpin mientras intentaban escapar de esa ciudad ucraniana invadida por Rusia y convertida en un campo de batalla. Momentos delirantes mientras testimoniábamos el rescate de quienes lo perdieron todo. Es lo que escribe junto a este otro video que grabó con su teléfono, para que el resto del mundo pueda ver lo que están viviendo en Ucrania, aquellos que no han podido salir y también quienes decidieron quedarse a luchar por su país y su independencia. Afirma el reportero Said, mis respetos, que las bombas cayeron a 20 o 30 metros del autobús. Y ayer que nos llegó el proyectil a solamente unos 20, 30 metros del bus, donde estábamos entrevistando muchos testimonios de personas que estaban escapando justamente ahí de ese mismo bombardeo, cuando se cayó ese puente. Han sido momentos muy duros porque es la ciudad de Irpin, muy cerquita, que está tratando de ser tomada en estos momentos por las fuerzas rusas de manera de instalar ahí una especie de cabeza de lanza. Es decir, están aterrorizando a la población. En estos momentos prácticamente toda esa población ha ido abandonando y en el momento en que realizábamos esas entrevistas empezaron a caer los proyectiles sobre prácticamente todos nosotros. ABC News reporta en el terreno que hay un pandemonio en la estación de trenes de Leópolis o Lviv, 550 kilómetros a la espalda occidental de Kiev y ya bastante cerca de llegar a Polonia. The thousands every hour, the Ukrainian exodus continues to pour into this train station in Lviv. Hundreds of civilians killed. Millions here have fled their homes. Over 1.5 million have fled the country. Yulia Shurko is one of them. We first met her in one of those tunnels beneath the train station 9 days ago. This is what people have been experiencing all day. A lot of pushing. The feelings are very intense. And the refugees are coming and coming. They are more and more and more. So every hour, that's 5,000 to 10,000 new people coming. Y en medio de ese pandemonio hay un ángel, una mujer, una voluntaria que dedica 12, 14 horas al día a socorrer a los necesitados. We kept up with her, joining her on her rounds at the station, where she volunteers 12 hours a day, every day. She starts outside, working the crowds, using scissors to cut medicine from those packs. So not only did you bring families to your own house, and not only are you volunteering here every day, but you're also going to the pharmacy to buy medicine. Yes, because I know that people waiting here in a huge line for many hours, they really need something like that. Most here don't know where they're going, how long it might take, or what they leave behind. El ángel de la estación de trenes en Leópolis ayuda, por ejemplo, a Olga. Some volunteers here calling Yuliana the Angel of Lviv. Here she's helping Olga from war-torn Lugansk. You're taking medicine for anxiety. What is the thing that's making you most nervous right now? The daughter and mother, they are leaving, and they left a son there and husband at that place where they have bombs right now. Olga's daughter spending her 16th birthday in these tunnels. There's commotion. We hustle upstairs. A train has come bearing the most vulnerable. A los niños que no pueden caminar los cargan en sábanas, frazadas. There were no gurneys or stretchers, so the precious cargo, 2 children unable to move, was placed on those tarpaulins and hand-carried along the platform and across the tracks, down that staircase, through the throng, into a city bus, hopefully to safety. That we just heard from that group of disabled kids. They're right along the border with Poland, so close to safety. Now, this is one of the cafeterias at this orphanage. They are now at more than twice capacity here, and they say that every day
more children come, the need here is so enormous. Desde Polonia y muy cerca de Leópolis, reporta el gran Jorge Ramos de Univisión. Quienes llegaron en los autobuses, en tren o caminando, esta es su nueva casa. Ciertamente las noches en Polonia son las más difíciles para los refugiados ucranianos. Esto es un centro comercial, pero es un centro comercial que ahora se ha convertido en un campamento de refugiados para familias como esta, por ejemplo, que se encuentra aquí, o para las que se encuentran en el pasillo de allá. Esto, para ellos, es su nuevo hogar. I want to help my country. María, quien vino con sus dos hijos y su mamá, dejó a su esposo en Ucrania y quisiera regresarse mañana, a pesar del riesgo de morir en la guerra. Jorge Ramos reporta que en los centros comerciales polacos duermen los refugiados ucranianos. Estos son lugares que hubieran sido tiendas, hoy son el refugio de los que se fueron sin nada. Vita es la refugiada ucraniana más optimista que he conocido. I expect that Ukraine will win and we will return to Ukraine. Ella está convencida de que los ucranianos le van a ganar a Putin y que ella, su hermana y su sobrina van a regresar a su país. Ya en el lado ucraniano de la frontera, Jorge Ramos continúa reportando a riesgo de su vida una vez más. Esta es la frontera para cruzar de Polonia a Ucrania. Aquí quedan entre zapatos y carriolas los rastros de la huida. Estamos del lado polaco, esta es la fila de todos los autos que quieren pasar hacia Ucrania. Esta es la frontera y la guerra está del otro lado. Dentro de Ucrania hay barricadas por todos lados. Son los propios ciudadanos ucranianos quienes han tomado la seguridad en sus propias manos. El objetivo es claro, evitar la entrada de los rusos. El flujo de ucranianos a Polonia es imparable. Fácilmente han entrado ya 1 millón. Una vez que llegan a Leópolis, ya están a 90 o 100 kilómetros de Polonia. Un flujo imparable de ucranianos que cruzan la frontera para llegar a Polonia, que se ha convertido en el principal país receptor de refugiados. Más de 1 millón ha llegado a Polonia en los primeros 10 días de guerra. El alcalde de la ciudad fronteriza polaca de Przemyśl describe perfectamente la situación. No tenemos tiempo, tenemos que acoger muy rápidamente a todas las personas de la frontera. Durante la noche las temperaturas son de 2 o 3 bajo cero, así que no podemos dejar a la gente congelada allí afuera. Así que es una situación difícil y probablemente será más difícil en un futuro cercano. Habla María, refugiada ucraniana. T-shirt, like present. It's special mostly because it represents the whole Ukraine in a kind of good way. If anyone knows, there is a video game called Doom, and we have our national poet, Taras Shevchenko, who has a poem that starts with «Думи мої, думи мої». So that's basically some sort of drawing made as a meme with it. Habla una madre de familia que dice que ella trata de pensar que solo está de vacaciones. Going to the UK, I left with the mind that I'm going on a vacation and I'm coming back. If I'm picking something, it means like, okay, this is goodbye. But we left everything, our car, our house, everything is just the way it was. The only things I just packed was my baby stuff, his food and all. This is from a tree, New Year tree. We took it from a house of his grandma, near the house of his grandmother in Zhytomyr region. And we want to come back and bring it back. Habla otra jovencita ucraniana mirando las fotografías de su celular. It's only pictures on my phone. It is my memory. This picture I make before one day before the war starts. I can show you this picture. It is one day before the war. I think that it was the last sunrise in our Ukraine without war. Conmovedor. Ya regresamos. Nadie pierde tiempo en Kiev y alrededores. Todo el mundo cocina para el que tenga hambre.
Це логістичний центр продуктів. Ми годуємо армію, територіальну оборону, дитячі будинки, больниці і всіх голодних людей. Тобто чужих у нас нема. Хто голодний, то і їсть. То маленькі діти, мами, вони виїхали. Ті, що лишилися тут, вони будуть до кінця солдатами. Так? No son extraños los soldados, no son extraños los civiles, los voluntarios. Todo el que tiene hambre come de esas ollas comunes. Ми не лишимо Київ, ми будемо гризти за кожен сантиметр. У нас і вночі, і вдень працює. У нас по списку ми міняємося по 8-10 часов. Як устав, може додому піти, інший прийде. Оце все працює круглосуточно. Хлопці копають мішки, роблять, стоять хлопці, вони роблять коктейлі Молотова і оці мішки. У кожного є робота, кожного. Ми як муравейник. No descansan, no desmayan, no se rinden. У нас сама справжня війна. Кожен має займатися своєю справою. Ми не повинні, як таракани, сидіти під плінтусами, вибачте. Коли ви побачите, як годують наших солдат, перше, друге, третє і 4 рази в день. Один українець стоїть 100 русських. Це бойці орли, розумієте? Їх годують сухими пайками просроченими. Але народилася в Росії, але я вважаю, моя мала батьківщина – це Київ, а велика батьківщина – це Україна. Мою землю зараз поплюжить ворог, агресор і терорист. Se aferran a la esperanza de que al final van a prevalecer. Скажи їм, що дуже просимо, щоб допомогла Америка закрити небо. Дуже багато ми тіряємо, дітей маленьких, жалко. Наші конвої не можуть приїхати сюди, людям їсти нема. Це що волонтери. Кожний боєць – то є герой. І ми іми пишаємося. І тому ми маємо бути надійним тилом для них. І якщо треба буде, по потребі, навіть зброю візьмемо в руки. І будемо захищати свою батьківщину. Muchas gracias por hoy. Seguiremos conspirando mañana. Muy buenas noches.